Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz, que el Señor siempre me los siga inundando con su preciosa y hermosa gracia. Y que la gracia, dijo un sacerdote hermoso, que es inyectarnos Dios, un regalo inmerecido, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la gracia es un regalo inmerecido, porque nosotros somos pecadores. Pero hoy se va a hablar de algo merecido, lindo, de algo hermoso, porque la palabra es viva y eficaz, y vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos dé esa sabiduría para poder entender la palabra, esa palabra que solamente el Señor nos da, y que la palabra viva y que trae vida. ¡Qué precioso! Invocamos a la Santísima Trinidad, ¿te parece, mi amor? Para que este momento sea sagrado y sublime, porque cuando tú invocas la palabra, eso no es invocar cualquier cosa, eso no simplemente es decir, venga, llamamos a Juan o a Juanita y ya, eso es suficiente. No, estamos invocando es la presencia del Espíritu Santo, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, y por ahí también el de nuestra Madre María. Eso no es invitar al hermano mayor, venga, me defiende. Eso no es eso, ¿sí o no, mi Moni? Eso no es papá, venga, me defiende, cuando uno era pequeñito. Sino, o amigo, una vez me iban a robar mi bicicleta. Yo con mi bicicletica todo pequeñito. Y entonces cuando vinieron unos muchachos y me querían robar mi bicicleta, y se me acercaron. Y yo le dije, hey, amigos, vengan. Y todos volvieron a mirar, yo salí como alma que ya el Espíritu Santo. Y no había ningún amigo. Ella está ahí. Y salvé mi bicicleta. Qué buen estrategia, distraer al enemigo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Padre celestial precioso, tú eres mi Padre hermoso, tú eres mi papá bello, radiante y esplendoroso. ¿A quién más recurrir sino solamente a ti? Tú que eres fiel, tú que siempre estás pendiente de nosotros, tú que quieres lo mejor de lo mejor para nuestras vidas. Ven en este momento, Papito Dios, te lo imploramos por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Padre Santo, y envía esa luz hermosa del cielo, esa luz fragante y hermosa a través de tu Espíritu Santo, que podamos entender hoy tu palabra, esa palabra que sea viva para nosotros y que nos traiga esperanza y que nos dé ese derrotero para saber cómo actuar, que nos abra el camino, la senda, que nos abra esa hermosa vía para que nosotros podamos caminar hacia tu reino al cual nosotros pertenecemos. Gracias, papá, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu palabra el día de hoy. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a compartir la palabra que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, parte A. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti,
Señor Jesús. Qué hermosa esa palabra, bienaventurado, ¿sí? O dichoso, pero bienaventurado es más interesante porque cuando nosotros buscamos el significado bíblico, dice que bienaventurado es aquella persona que es digna de dicha, es digna de ese gozo. O sea, y esa palabra de ser digno, si tú eres digno, o sea, tú te has ganado esa distinción, ese privilegio. O sea, impresionante porque el Señor nos habla de la dignidad que debemos alcanzar para poder tener dicha. O sea, no es tan fácil uno tener el gozo del Espíritu Santo, hay que tener una dignidad, o sea, alcanzar una dignidad para tener el gozo del Espíritu de Dios, porque el gozo, la dicha viene como resultado del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es una de las características de la presencia de nuestro Espíritu Santo aquí en nuestras vidas. Entonces, realmente la dicha, o sea, una de las cosas que buscan mucho las personas es como esa felicidad, pero resulta que cuando nosotros buscamos la felicidad en la tierra no es igual al gozo que trae el Espíritu de Dios. El gozo que trae el Espíritu de Dios, que es algo que es permanente, no es un estado de ánimo, no es una situación de un momento como lo hacemos aquí en la tierra, ¿no? Que nos sentimos felices porque vivenciamos tal cosa y nos reímos y la pasamos bien y al ratico podemos estar llorando. No es así. El gozo del Espíritu Santo es algo que es permanente, pero para que nosotros tengamos ese gozo tenemos que haberlo ganado, o sea, ser dignos para recibir ese gozo. O sea, no es cualquier cosa. Por eso es que no es, o sea, fácilmente uno puede identificar a una persona que tiene el gozo del Espíritu Santo porque puede pasar muchas cosas, pero en ella se ve una alegría especial, o sea, es una dicha, un gozo especial que no se tiene por un momentico, o sea, no se tiene por una experiencia que se tenga. No puede ser que en ese momento esté pasando una situación difícil, pero en la persona se ve ese gozo, se ve esa alegría, pero quiere decir que si esa persona recibió esa presencia del Espíritu Santo y en su vida está el gozo, es porque ella se hizo digna de recibirlo. Y para ser digno, o sea, ahí nos dice específicamente lo que nosotros tenemos que hacer, porque ahí lo estés diciendo con claridad las razones por las cuales tú puedes recibir esa dignidad de ser hijo, de recibir esa dicha, ¿sí? Porque en esas características también está pues la dignidad para ser hijo de Dios, pero aquí nos habla, o sea, de un conjunto de características con las cuales tú vas a ser digno de recibir esa dicha o no, amor. Claro que sí. Allí yo estaba muy contento porque estuve ayudándle en la casa de mi mamá, pues para organizarle un poco la casa, para que ella esté bien, esté en dicha, esté en gozo, Esté cómoda. esté cómoda. Entonces había que cambiarle unas tejas y organizarle una teja corrediza. La teja corrediza, porque aquí hemos tenido dificultades para donde estamos viviendo para poder colocar el tendedero, no sé cómo ustedes le llamarán, donde no cuelga la ropa. Entonces ha sido un poco difícil porque las poleas de por sí quedan muy duras y le puse una guaya de acero y la guaya de acero un poquito gruesa y la polea pequeña, entonces muy dura, y cuando le puso el peso de la ropa la guaya no corría y era muy dura. Entonces averigüé con mi suegro, que él es ingeniero mecánico, y su tesis fue sobre poleas, muy interesante. Entonces
me llamó mucho la atención y yo me puse a pensar, de verdad, para mí eso se vuelve casi una obsesión, ¿sí, Moni? Y pienso, y yo me imagino y entro en los cables y me pongo a pensar una cantidad de cosas. Aquí está mi hermano. Y entonces él me dijo, compre unas poleas más grandes y échele aceite que eso le va a funcionar. Pero yo no me quedé con eso, ¿sí? Dije, pero si el hijo estudió poleas y esas cosas, entonces con mi hermano, que él es arquitecto, él me dijo, bueno, ¿y por qué? Pues miremos las poleas. Le dije, ¿qué es una diferencial? ¿Por qué no le ponemos una diferencial? Y fue tan particular que la diferencial, me puse a mirar qué es una diferencial. Una diferencial es el conjunto de poleas para que el peso de algo disminuya. Qué curioso, o sea, el peso sigue siendo el mismo, pero cuando tú ejerces, por ejemplo, el mover la cuerda, no va a ser la misma fuerza que tú utilizas, sino que va a sentirte una sensación de menor peso, como por ejemplo cuando sacan el motor de un carro. Ellos utilizan cadenas y las mueven y las mueven y las mueven, y es muy fácil porque el peso del motor sube muy lentamente, pero lo sacan. O sea que una sola persona puede sacar el motor de un carro. Igual que eso es de muy antiguo, eso viene de los griegos, lo que es las diferenciales o el manejo de diferentes poleas. Y me llama la atención, por ejemplo, en los barcos, si ustedes ven, ellos utilizan un tipo de poleas tan particulares que hasta son 3 poleas que están como flotantes y ellos hacen que esas velas tan pesadas, un solo hombre la pueda mover. Y la suben, un solo hombre con diferentes tipos de poleas. Eso es diferencial, o sea que difieren el peso de algo con el manejo de poleas. Yo quedé extasiado. Una sola polea que coloqué de una manera particular, porque la pegué a la pared, la cuerda, puse la polea aquí y la otra polea estaba a este lado, atrás, y entonces la polea que estaba aquí a este lado tenía el peso de acuérdense que estoy moviendo una teja corrediza. Entonces aquí va la cuerda, aquí va la polea pegado al peso y aquí está la otra polea. Entonces esta polea y la pared difieren el peso del techo, ¿sí? Y cuando fuimos a mirar, suavecito. Yo quedé admirado porque nunca había visto, ojalá que hubiera estudiado eso en el colegio, tal vez me lo enseñaron, pero nunca lo había puesto en práctica. Y quedé tan extasiado, pero tan sorprendido, que dije, oye, y espiritualmente entonces, ¿cómo yo puedo colocarle una polea a mi vida espiritual para que yo pueda diferir el peso que yo tengo en mi vida? Y ayer yo le decía a Mónica, ¿cómo hacer para diferir el peso que yo cargo en mi vida? Tantas angustias, tantos desesperos, las adicciones, las peleas, todo. ¿Cómo hacer para diferenciar eso? O sea, para diferir, para cambiar, para que algo me ayude con el peso que yo tengo. Y ayer yo me lo pregunté y me acosté pensando en eso. Y pensaba. Inclusive también aquí todavía sigo pensando cómo diferir en 2 cuerdas. Eso es más complicado, así que me complican las cosas. Pero algo tan sencillo y tan sorprendente. Y quedé sorprendido al leer las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas es una forma de colocarle una polea diferencial a la vida que yo tengo. Pero para eso tengo que creer, porque el Señor aquí me da una esperanza tan grande y que me dice, porque bienaventurados no solamente es la dicha, sino también dice allí, cuando tú encuentras en un diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice, bienaventurados es doble felicidad. Doble felicidad. ¿Se imaginan ustedes? En el mundo no hay felicidad. Y la felicidad se consigue, la verdadera felicidad, porque eso dice el Señor cuando tú lees Juan capítulo 15 al 17. Encuentras que la verdadera felicidad y la verdadera paz solamente viene de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Nadie te da esa paz. Ni el yoga, ni el Riverti, ni las piedritas, ni el Yin Yun Yang Chan, ni colocando por aquí la cama en cierta disposición colocada hacia el oriente. Nada de esas cosas, ni teniendo pirámides en tu casa, ni haciendo como en algún tiempo mi papá, porque se puso a leer libros de esas de energías, que colocaba una pirámide encima de la casa, que es que para que tuviéramos energía, la potencia. Eso no funciona.
lo que sí funciona, la verdadera felicidad, ese gozo, es cuando uno toma la presencia de Dios, es la diferencial de nuestras vidas. Es hermosísimo una diferencial. Como una diferencial, uno se puede quitar ese peso. Y la diferencial, la polea diferencial en mi vida es atender lo que el Señor me dice. Si Él me dice, tú vas a tener gozo, porque si tú te das cuenta que si estás sumergido en mí, te están persiguiendo, te están juzgando porque tú estás predicando la palabra y te critican y te juzgan, porque tal vez tú no eres comprendido en las cosas que haces, porque no te ponen atención, porque no te felicitan, porque no te reconocen. Dice el Señor, bienaventurado tú, porque vas a tener un gozo más grande. Si aquí no te reconocen, en el cielo te reconocerán. Y es la dicha y el gozo que vas a experimentar, la felicidad va a ser tan plena que tú no te la imaginas. Si tú estás pasando por una necesidad y estás llorando y lloras constantemente, te va a decir el Señor, tú vas a ser consolado, pero no cualquier llanto, no el llanto de cosas del mundo, del apego que me quitaron, que se me fue, ¿sí? No, sino las cosas del reino. Cuando tú eres pobre, tan lindo, bienaventurados los pobres de espíritu. No es aquella pobreza, no es que yo soy pobre, no. Es el hecho mismo de uno reconocer que uno es manso, que uno es humilde como el Señor Jesucristo, porque también nos dice eso. La pobreza tiene que ver con respecto a la humildad, a la sencillez, al ser caritativos, el ser misericordiosos. Eso también nos dice que tenemos gozo, que si somos pacíficos, como por ejemplo mi esposa, que es recontra pacífica, igual que este macho alfa, somos repacíficos de vez en cuando, ¿sí? Y nos reconocemos como esos hijos amados del Papito del cielo, ¿sí? No somos pacíficos. Y nos llaman hijos de Dios. Qué lindo. ¿Te imaginas? No es simplemente porque yo diga, yo soy el hijo más amado de Dios y eso me hace feliz. No. Si no soy pacífico, si no soy misericordioso, si no se demuestra en mi vida que soy compasivo, que tengo esa paz, ese gozo, que solamente viene de Dios. Esto es una esperanza, esta es la diferencial de nuestras vidas, Moni. Es empezar a decir que realmente vale la pena luchar por el reino de Dios y que este mundo a mí no me quiere, a ti no te quiere. Que este mundo, a pesar de que estamos en un país que es creyente posiblemente, que estamos en una comunidad donde podemos ir a nuestra iglesia, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos dificultades. Mira a tu alrededor, mira a tu familia, por ejemplo, mira a tus amigos, mira cómo están tus vecinos, cómo está tu otra familia extensa. No tienes gozo tal vez, porque tienes que ir a trabajar, porque no te reconocen en tu trabajo, porque tienes una enfermedad, por muchas cosas, pero hay un gozo tan lindo. Un gozo. Y yo me imaginaba, cuando orábamos en la madrugada con mi esposa, yo me imaginaba y decía, ¿cómo sería de la gente extasiada, no solamente escuchando a mi Señor, sino viéndolo decir estas palabras? Sus ojos tal vez como se le iluminaban de alegría, como se le iluminaban expresándole a la gente, dichoso eres tú si estás sufriendo por venir aquí. Dichoso si tienes hambre y sed de justicia, dichoso, bienaventurado. Y él, yo no creo que simplemente lo dijera, hoy estoy feliz y eres dichoso. No, él lo expresaba, y creo que lo expresaba con una fuerza que la gente quedaba extasiada mirándolo. Por eso Zaqueo, cuando se sube a ese árbol, se quedó mirando a mi Señor porque quería mirarlo. ¿Y saben qué es lo hermoso de todo esto, Moni? Que si nosotros, sin tener la posibilidad, porque Él lo dijo, mi Jesús, en Juan 17, léetelo, dijo, hay un gozo grande y una bienaventuranza hermosa en aquellos que van a creer sin verme, en aquellos que creen sin ver. Y nosotros que no tuvimos tal vez ese privilegio de tener a nuestro Señor Jesucristo, pero creemos. Pero creemos, Moni, ¿no te parece? Es un gozo hermoso, es una bendición tremenda. ¿Qué crees, mi amor? Definitivamente sí es importante esto y es importante este pasaje porque tengamos presente que nuestra fe tiene este pasaje como algo, o sea, es un texto muy reconocido, muy como importante.
para nosotros, de alguna manera. El asunto es que cuando uno se pone a analizar claramente qué nos implica todo esta parábola de las bienaventuranzas, este sermón, Enseñanza, sí, el sermón de la montaña. el sermón de las bienaventuranzas, nos está hablando de la importancia de nosotros morir a nosotros, de nosotros morir, pero no solamente es la importancia de morir, sino de tener palabra de compromiso, porque es una palabra de compromiso que nosotros tenemos que tener. Y ese compromiso es ¿con quién? Con Dios. Ese compromiso es con hacer las cosas conforme Dios pide. O sea, tú eres digno de ser feliz, digno de tener dicha, digno, porque realmente tú no lo haces por un momento como de emoción, no, es un compromiso que tú tienes. O sea, tú das la palabra al Señor de morir a ti, de morir a tus soberbias, a tus orgullos, de morir de pronto a tu egoísmo, porque nos habla de la misericordia, nos habla de la justicia. O sea, morir a que, no, es que me están haciendo a mí daño. No, es una cuestión de justicia, pero todo mirado desde ese concepto de Dios, desde lo que Dios nos enseña, desde los principios y valores que Dios nos enseña. Entonces, ¿cómo es importante nosotros tener presente estas enseñanzas? Porque nos están indicando que si nosotros no morimos a nosotros, que si nosotros no tenemos palabra de mantenernos ahí, sino que, no, morimos y entonces como nos siguen haciendo daño, como nos siguen ofendiendo, como nos siguen lastimando, como nos siguen haciendo desplantes, rechazos, etc. Entonces está la postura entonces voy a echarme para atrás. Y no, es que el asunto con Dios no es así. O sea, el asunto con Dios es, si tú te determinas por Dios, te mantienes con Dios. No, estoy un momentico así con Dios, me comprometo con Dios, estoy de luna de miel con Dios, y entonces como el mundo me sigue lastimando, porque es lógico que el mundo te siga lastimando, porque en el mundo manda Satanás. Entonces, desafortunadamente, las personas que están a tu alrededor, que no están con Dios, desafortunadamente te van a seguir lastimando. O de cualquier forma, podemos ser motivo nosotros, causa de lastimar a otros también. O sea, no estamos exentos de caer en pecado, porque claramente la palabra dice que nosotros todos los días pecamos. Y si todos los días pecamos, nosotros estamos siendo razón para que otras personas también se puedan ofender, se puedan lastimar. Entonces, ¿cuál es la situación? Si yo no tengo palabra con Dios, de estar en su presencia, de hacer las cosas conforme a Él, sino que en un momentico estoy que estoy de enamoríos con Dios, y al ratico, no, que no, porque es que mi esposo me está mirando mal, y al ratico, no, sí, Señor, yo estoy bien con Dios, y al ratico, no, porque es que mi hijo se porta mal. No, eso no es así. O sea, cuando nosotros determinamos de realmente morir a nosotros, cuando nosotros determinamos realmente seguir al Señor, no es en un momentico sí y en un momentico no. Por eso es que nosotros desafortunadamente nos ven como esas personas que consentimos demasiado el pecado. Y es por eso, porque no somos radicales, porque nuestro compromiso es muy superfluo. El compromiso de estar con Dios es realmente estar con Dios independientemente de las cosas que estén pasando a nuestro alrededor. Y estar con Dios es, voy a batallar contra el mal, contra el pecado, contra la soberbia, contra el sentirme egoísta, el vanaglorioso, contra los deseos que tengo de la carne, todo esto.
Y cuando yo batallo contra todo eso, estoy muriendo a mí y le estoy mostrando al Señor que tengo palabra de que quiero estar con Él. Y si yo muero a mí en todo esto, el Señor me mira, sí, te van a perseguir, te van a decir, ay, usted se enloqueció, ay, usted es una fanática, ay, usted, ¿para qué hace esas cosas? Eso no le sirve de nada, mire, su esposo no va a cambiar, mire, sus hijos yo no sé qué, no interesa, si tú sigues muriendo a ti y buscando la presencia de Dios y de verdad vivir a Dios, a sus enseñanzas en tu vida, el Señor te va a decir, tú te has vuelto digna o digno de ser feliz. Yo estoy pendiente de ti, pero la idea no es que, entonces, ya, me gané el título y ya, me dormí sobre los laureles. No, o sea, es mantenerme. Acordémonos que estamos en una batalla espiritual, no la vemos. Pero el demonio no está descansando, el demonio es como ese león rugiente que mira a quién devorar en todo tiempo. Entonces quiere decir, en todo tiempo estamos en una batalla. Mientras estemos en esta tierra, nosotros estamos en una batalla porque el mal todo el tiempo está queriendo hacer que nuestra alma se pierda. Y nosotros tenemos que estar alertas. Entonces por eso el Señor dice, todo el tiempo nosotros debemos estar muriendo a nosotros para no caer otra vez en la tentación, en el pecado, y que ese pecado haga que nuestro espíritu vuelva a morir. Porque cuando muera ya no habrá otras opciones. ¿Por qué razón? No las hay. Por algo muy sencillo, porque Dios es de palabra. Su palabra es una. Y entonces Él espera que sus hijos seamos de palabra, una palabra, que tenga poder, que tenga peso esa palabra. Entonces yo le digo al Señor, sí, yo te voy a seguir, y es sí, yo te sigo y no me echo para atrás, independiente de muchas cosas. El Señor sabe que en el proceso iniciando, nosotros vamos a caer, nosotros vamos a fallarle. Pero en el momento en que el Señor te da a ti la presencia de ese Espíritu Santo y te llena de ese gozo, porque dice, tú eres digno de gozo, tú eres digna de la presencia del Espíritu Santo, en ese momento el Señor te está dando un privilegio impresionante que ya tienes que conservarlo. Mejor dicho, batallar con tu vida para mantenerte en ese gozo, en esa presencia, que no lo vuelvas a perder como lo perdiste por causa del pecado original, sino que de verdad lo conserves, porque para el Señor es una palabra, tú eres digna y como digno te lo doy. Pero si tú desprecias esa dignidad, el Señor no va a estar, ay, bueno, está bien, te voy a dar otra oportunidad, ay, bueno, inténtalo nuevamente. No, el Señor espera que nosotros seamos de una palabra, así como Él es de una palabra. Él espera que nuestra palabra tenga peso. O sea, no como actualmente que la palabra dice, ay, no, es que la palabra no tiene poder y entonces por eso hay que firmar 50,000 documentos para que crean que lo que tú estás diciendo, ese contrato que estás diciendo es de verdad. Y entonces tu matrimonio es de verdad, tienes que firmar aquí y allá y en todos lados para que sea verdadero. Y si tú no tienes esos papeles firmados ante la ley, entonces tú no eres la esposa, entonces tú no eres el heredero. No. El asunto es que la palabra, como lo hacían nuestros abuelos, o sea, yo me acuerdo en nuestros abuelos y antes de ellos, la palabra que se decía sobre un negocio se respetaba, se cumplía. Si se vendían unas tierras, si se decía a tal precio, o sea, eso no se echaba para atrás porque era poder en la palabra, era respeto hacia esa palabra que se había dado. Pero nosotros estamos en una irresponsabilidad frente a la palabra y especialmente con Dios. Entonces consideramos que Dios es un juego. Ay, sí, te sigo ahorita, y al ratico, ay, no, Señor, es que no he podido, no he tenido tiempo. Ay, sí, Señor, yo sí quiero orar y estar y servirte, y al ratico, ay, no, Señor, es que no me puedo levantar, no puedo estudiar. Entonces, si nosotros estamos así, la pregunta es, ¿estamos siendo dignos de tener gozo? ¿Estamos siendo dignos de ganarnos
distinción del Espíritu Santo. O sea, realmente el Señor puede vernos unas personas serias, es eso, seriedad frente a las cosas de Dios, cuando lo buscamos solamente para que nos solucione el problemita de nuestro esposo y nuestros hijos, ¿y nosotros qué? O sea, realmente vemos a Dios como algo que nos llene, que nos haga funcionar. En estos días hablábamos con mi esposo sobre eso y cómo, a pesar de las creencias de los indígenas y todo lo demás, ellos se dejaban guiar por su parte espiritual. Ellos, para una cosecha, le oraban al Dios de la tierra, le oraban al Dios del sol, al Dios de la lluvia, a todos o sea, era importante para ellos de tener esas bendiciones. Nosotros, me importa, hago este negocio porque este es el que yo quiero, voy a tal lado porque esto es lo que yo quiero. No, o sea, ¿dónde está realmente nuestra importancia con Dios? O sea, realmente nos estamos sintiendo Dios en nosotros y a Dios lo estamos dejando de lado. ¿Será que así seremos dignos de ser gozosos? Yo creo que nosotros tenemos las tristezas que tenemos es porque nos falta de verdad palabra, no tenemos seriedad con Dios y a Él lo tomamos como nuestro siervo, el que nos tiene que hacer las cosas que nosotros queremos. Y eso es para que nos cuestionemos. ¿Somos dignos de dicha? ¿Somos dignos de alegría? Es para cuestionarnos, ¿o no? Por eso yo les recomiendo que profundicen en este sermón de la montaña. Mahatma Gandhi incluso decía, ojalá los cristianos pudieran comprender el tesoro que tienen en el sermón de la montaña. Ojalá lo pudieran entender. Y lo pueden ver en María Valtorta, mírenlo. Radioteatro María Valtorta, desde el capítulo 169 hasta el capítulo 172 o 74. Mírenlo allí en YouTube. Radioteatro María Valtorta. Se sorprenderán de todas las enseñanzas de lo que fue el sermón de la montaña. ¡Qué hermosura! Hoy hay una esperanza maravillosa para nuestra vida. Colócale la diferencial a tu vida. La diferencial. La diferencial, lo que te va a tratar de disminuir, no disminuir el peso, porque el peso no cambia, pero sí que la sensación que tú vas a tener en tu vida realmente se sopese. Vengan a mí los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Ponle la diferencial de Jesús en tu vida. Pon la diferencial de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Chao.